anhelamos estar. ¿Dónde está tu gloria? El ministerio de restauración, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quiere compartir en esta hora la palabra del Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso número 21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose en sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Sí, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora bajo el tema: Alguien quiere lo que tú tienes. La palabra de Dios nos enseña que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de los 35 milagros que registra la palabra de Dios, quienes más se beneficiaron de estos milagros fueron los gentiles. El propósito de Dios, al haber enviado a su Hijo, era primero redimir a Israel, era primero beneficiar a su pueblo Israel. Pero el pueblo de Israel desafortunadamente no entendió el tiempo de la visitación de nuestro Dios y tampoco pudo entender que Dios había determinado bendecirlos y darle cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de la venida del Mesías. Por la dureza de corazón, por la incredulidad de ellos no pudieron entender que Jesús de Nazaret era el Hijo del Dios viviente. Por eso, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 25, en una ignorancia total, los judíos le dicen a Pilato que la sangre de ese hombre sea sobre de ellos y sobre sus hijos. Era una ignorancia lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban diciendo. Desde entonces podemos entender por qué los gentiles y aquellos que en algún momento dado habían sido los enemigos del pueblo de Israel, por qué se beneficiaron más del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos anhelaban la bendición que el pueblo de Israel tenía, porque ellos deseaban los milagros que Jesús ofrecía primeramente a la nación de Israel, pero que ellos lo desecharon. Estos gentiles entonces sí entendieron y desearon la bendición de Dios para ellos. Ese es el caso del centurión. El centurión es otro hombre que es un gentil, pero también un hombre que, desarrollando una gran fe, va a interceder por uno de sus siervos que estaba enfermo, y Jesús le dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto sucedió
y los judíos no se daban cuenta que alguien quería lo que ellos ya tenían. El Evangelio de Mateo la presenta como la mujer cananea. El Evangelio de Marcos habla de ella como la mujer sirofenicia. Estos dos evangelios pertenecen al grupo de los evangelios sinópticos, o sea, los evangelios que tratan un mismo asunto desde una óptica totalmente diferente. Pero ambos tratan de la misma mujer, y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que alguien realmente quiere lo que nosotros tenemos. Entonces, a veces es acá donde desafortunadamente se cumple aquel proverbio que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que eso le pasó a la nación de Israel, eso le pasó al pueblo de Dios. Ellos no entendieron que Jesucristo era el Salvador del mundo y que primero venía hacia ellos, como lo registró también el Evangelio de San Juan, capítulo 1, donde dice la Biblia que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también vemos en la palabra del Señor en el libro del Génesis, en el capítulo 14, en el verso 20 al 23, que cuando Abraham venía de libertar a su sobrino Lot de una guerra, dice la Biblia que Abraham venía con su sobrino ya libertado y traía consigo unos siervos. El rey de Sodoma le sale al encuentro y le ofrece un negocio. Le dice: dame las personas y quédate tú con los bienes. Este relato nos da a entender que aquí hay un negocio en el mundo espiritual. Abraham es un prototipo de Dios y el rey de Sodoma es un prototipo de Satanás. La palabra personas en hebreo es traducido a almas. En otras palabras, lo que el rey de Sodoma le dice a Abraham es: deme las almas y quédese usted con los bienes terrenales. En el día de hoy, Satanás hace igualmente lo mismo con el hombre. Satanás le ofrece al hombre los bienes terrenales, las bagatelas de este mundo que al fin y al cabo quedarán en este mundo mientras haya existencia de este universo, y el hombre irá y vendrá. El hombre hoy existe, ya mañana no existe, por tanto lo que hoy se posea, mañana pasará a manos de otros. Entonces el enemigo como tal busca la esencia del ser humano, que es la parte espiritual. En la parte espiritual es donde está la verdadera esencia del ser humano, porque es donde está el alma, la vida, y es donde está la eternidad. Nosotros los seres humanos somos creados para este mundo físico, terrenal, pero la vida del ser humano trasciende a lo espiritual, a lo eterno. Satanás pertenece a ese mundo espiritual de eternidad y él le propone ese negocio a Abraham. Por eso le dice: dame las almas, dame los hombres, quédate tú con los bienes. Vuelvo a insistir que el negocio de Satanás en este momento con el ser humano es envanecerlo a través de los bienes terrenales, es negociar con el hombre la salvación de su alma, su eternidad, y en medio de eso le ofrece los bienes de esta tierra. Abraham, como era un hombre espiritual, entendido, él dice: he alzado la mano al Dios del cielo, he jurado que no tomaré de ti nada, para que no digas que tú me enriqueciste a mí. Abraham entendió que el rey de Sodoma quería lo que él tenía. Desafortunadamente, en el día de hoy muchos hombres, aún conocedores ya de la palabra de Dios, muchos cristianos no han entendido que Satanás sigue negociando con el ser humano. Satanás quiere llenarnos de bienes terrenales. Satanás quiere ofrecernos dádivas con tal de que nosotros entreguemos nuestra vida espiritual. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro,
Los vasos de barro somos nosotros, soy yo, eres tú, todo ser humano somos los vasos de barro. Pero dice que lo que hay dentro de nosotros es la excelencia del poder de Dios. Si nosotros miramos lo que es la parte espiritual del hombre converso o no converso, esa es la esencia, esa es la parte que verdaderamente tiene valor. Y Satanás quiere negociar, Satanás quiere que tú le des esa parte de tu vida y él quiere brindarnos lo material. Ahora lo material no lo puede dar Dios, pero Dios no nos lo va a dar bajo ningún interés. Dios nos lo va a dar con el propósito de bendecirnos y de hacer realidad en nuestros sueños y nuestros deseos. Pero también la palabra de Dios, en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 25, del verso 29 al 34, nos habla la Biblia de un hombre llamado Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, hijo de Isaac. E Isaac tenía una promesa de darle continuidad a la obra de Dios, porque Dios le había dicho a Abraham que le daría la tierra. Y Abraham murió y la promesa pasó a Isaac. Después de la muerte de Isaac, la bendición debía de continuar a través de sus hijos. Ahora bien, la Biblia nos dice que siendo Esaú el primogénito, este hombre cayó en el error. Fue un hombre engreído, fue un hombre que nunca entendió el propósito de Dios. Y en él se cumplió lo que dice el Salmo 49:20. El Salmo 49:20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias del campo que perecen. Este hombre Esaú estaba en honra. Ser el primogénito de una familia en ese tiempo era un privilegio, porque el primogénito era portador de una doble porción de la bendición de esa familia. En otras palabras, él era el que heredaba el liderazgo espiritual de la familia, él lideraba la parte de toda esa familia. Pero este hombre, como nunca le importó los propósitos de Dios, se desentendió que él era el primogénito, que a través de él Dios le iba a dar continuidad a un proceso, a un programa que Dios había establecido. Su hermano Jacob, que había nacido, se habían formado ambos en el mismo vientre de su madre, y la diferencia de pronto son segundos en el nacimiento de ellos, y crecieron y tal vez en algún momento de su vida tuvieron armonía. Luego cuando crecen ya hay disensiones y puede que haya ya distanciamiento. Esaú se dedica a su vida de casa, de campo, de vagabundo, porque la Biblia dice que él se emparentó con las mujeres cananeas y eso trajo aflicción a sus padres. Entonces dámonos cuenta de que Esaú era un vagabundo que no le importaba el propósito de Dios. Y lo que él menospreciaba, esa primogenitura, esa bendición, este hombre la desechó. Y Jacob, que deseaba ser el dueño de esa bendición, logró su propósito. La Biblia dice en la carta a los Hebreos capítulo 2, en el verso 16 y 17, que Esaú quiso recuperar su primogenitura, aún con lágrimas, pero ya ese llanto era demasiado tarde, porque él había menospreciado la bendición, y lo que él había despreciado, que Jacob sí lo quería, ya recuperarlo era demasiado tarde. En el día de hoy también vemos lo mismo. En el día de hoy muchas veces muchos hombres menosprecian la bendición de Dios, la entregan, la regalan, etc. Y cuando quieren volver a recuperarla ya es demasiado tarde. Así que debemos tener cuidado con las bendiciones que Dios nos ha dado, porque podrá ser demasiado tarde cuando querramos volver a recuperar lo que un día entregamos, lo que un día menospreciamos y lo que un día no le dimos el valor. Pero también la palabra de Dios dice en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, verso 9 y 10, que Elías, que era el hombre de Dios de momento, él era el profeta,
y él mismo había ungido a Eliseo. El ministerio de Eliseo se formó al lado del ministerio de Elías. Elías ministraba y no se había dado cuenta que Eliseo quería de esa unción, quería de esa doble porción que había en él. Y por eso cuando Elías entiende que el tiempo de él había llegado, le dice a Eliseo: pídeme antes que sea quitado de ti. Y la sorpresa es que Eliseo era un fiel admirador del ministerio de Elías y le dice, le manifiesta que él lo que quería era una doble porción. Bueno, pues ya gracias a Dios que Elías se fue y no corría el riesgo de que le hubiera corrido la batuca, porque desafortunadamente esas eran las intenciones de Eliseo para Elías. Ahora, también la Biblia nos enseña en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que Ruth se había casado con uno de los hijos de Noemí. Cuando Noemí y su esposo habían salido de Israel por una hambruna que había, ellos fueron a vivir a la tierra de los moabitas. Y estando en ese lugar, pues los hijos consiguieron esposa. La una se llamaba Ofra y la otra se llamaba Ruth. Ofra, pues desafortunadamente pasó sin pena y sin gloria. La Biblia poco registra de ella. Pero Ruth fue una mujer que se dio a la tarea de analizar bien la vida de los israelitas. Y ella llegó a la conclusión de que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero. Por eso cuando Noemí le dice que se separen, que ya ella no tiene más hijos para darle, esta mujer sabiamente le dice: no me ruegues que me aparte de ti, porque donde tú fueres, yo iré, y donde tú mueras, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Qué podemos entender? Que Ruth quería la bendición del pueblo de Dios, que Ruth deseaba pertenecer al pueblo de Dios, porque sabía que en Dios está la bendición. Ahí nosotros también debemos hacer un alto. Nosotros fuimos llamados por gracia y misericordia de Dios, pero también debemos tener en cuenta que alguien quiere lo que ya Dios nos ha dado. Por eso en el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que Él viene y que no dejemos que nadie tome nuestra corona. Cuando eso lo podamos entender, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene una corona reservada para mí y para ti. Debemos cuidar esa bendición que Dios nos ha dado. Debemos estar conscientes que la bendición que Dios ha dado a nuestras vidas, alguien la quiere. Alguien quiere estar en tu lugar. Alguien quiere tener lo que ya Dios te ha dado. A lo mejor ya Dios te ha dado un hogar y ese hogar quizás por las dificultades hoy lo menosprecias. Ese esposo que Dios te ha dado, tal vez hoy tú lo menosprecias y no te estás dando cuenta que alguien quiere el esposo que tú tienes. No te has dado cuenta que alguien quiere la esposa que tú tienes. No te has dado cuenta que alguien quiere el empleo que Dios te ha dado. No te has dado cuenta que alguien quiere el ministerio que Dios te ha dado. Y si eres pastor, si eres siervo de Dios y estás ejerciendo en algún lugar, alguien quiere estar donde Dios te tiene a ti. No caigamos en el engaño del enemigo, porque a veces cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, cuando vienen las dificultades, la escasez, la persecución, la murmuración, etc., a veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Y a veces nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que Dios les había dado maná. Ellos dijeron: estamos hastiados de comer este maná. Querían cosas nuevas, pero no nos damos cuenta que cuando menospreciamos lo que ya Dios nos ha dado, alguien quiere lo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos mirar también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del verso 9 al 21,
La Biblia nos habla de el mago Simón. Simón había sido un hombre que practicaba la hechicería. Se había convertido al cristianismo, pero no se había consagrado. Y este hombre lo movían intereses personales. Él, viendo el poder que tenían los apóstoles, les ofreció dinero. La Biblia dice que este hombre les dice que les diera de ese poder, y el apóstol le dice: tu dinero perezca contigo, porque tu corazón no es recto para con Dios. Él quería el poder, la unción del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo había puesto en ellos. Este mago que fingía ser cristiano también lo quería. Nosotros debemos tener cuidado, porque los dones, los ministerios que Dios nos ha dado, alguien los quiere. Ese don de sanidad, ese don de profecía, ese ministerio pastoral, ese ministerio administrativo, esa posición que por gracia de Dios, Dios nos ha dado a cada uno, alguien lo quiere. Y tú dirás: es que lo que yo tengo es insignificante. No, Dios nunca da nada insignificante. Da en medidas diferentes, que es distinto. Pero todo lo que Dios nos entrega es de valorarse, es de cuidarse, es de amarse, es de protegerse. Así que yo quiero dejar esta reflexión de la palabra de Dios. No olvides que alguien quiere lo que tú tienes. Y cuando tú te sientas decaído, y cuando tú mires a tu alrededor, no pierdas de vista la bendición que ya Dios te ha dado por estar mirando lo ajeno. Porque muchas veces dejamos de amar y valorar lo que ya tenemos por estar mirando lo que otros tienen. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de Dios en tu vida.